Bien, buenos días. Hoy vamos a iniciar con la unidad número 5. Esta unidad corresponde al tema de las ondas. En esta unidad vamos a ver dos subtemas. Uno que tiene que ver con el movimiento oscilatorio. Vamos a durar más o menos 2 días en esta parte porque vamos a ver una parte introductoria que ahora les voy a mostrar, más otra parte que es la que complementa esta unidad. Luego vamos a ver el ejercicio, el laboratorio. Más o menos duraremos alrededor de 2 o 3 semanas en este tema, que es el quinto. Así que voy para allá de una vez. Bien, entonces, ¿qué es un movimiento oscilatorio? Antes de hablar de un movimiento oscilatorio, tenemos que hablar qué es eso de una oscilación. O sea, ¿qué es una oscilación? Bueno, lo primero es que en la naturaleza hay movimientos que son oscilaciones y vibraciones. Estos movimientos, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es una vibración. Si yo a esta guitarra, yo toco una cuerda, dándole hacia arriba, la guitarra, la cuerda de la guitarra lo que hace es que vibra. Eso crea un sonido por la onda. Pero concentrémonos en la vibración. Si yo le doy hacia arriba a la cuerda lo que hace es que baja, luego sube, luego baja, luego sube y luego baja. Eso es lo que crea la vibración. Ahora bien, en ese movimiento de vibración, yo puedo sacar una oscilación de la siguiente forma. Si yo inicio ahí y termino otra vez ahí, entonces ese movimiento, si ustedes se dan cuenta, se repite aquí también. Y si sigo viendo, ese movimiento se va a repetir otra vez aquí. Entonces, ustedes ven ese movimiento repetitivo de la vibración. Eso es lo que se llama una oscilación. La oscilación es un movimiento que se va repitiendo. Otro ejemplo de oscilación con relación a las olas del mar. Vamos a suponer, una ola aparece y ustedes saben que la ola va desapareciendo hasta el momento de que se desaparece por completo. Vamos a suponer que otra ola aparece y hace lo mismo. Entonces, si yo tomo el movimiento desde donde aparece la ola, entonces mi oscilación sería hasta donde termina. Pero si yo tomo el movimiento aquí arriba, donde la ola está aquí arriba, entonces el movimiento, la oscilación termina aquí, donde aparece la otra ola. De ahí a ahí. Entonces, las olas se mueven en forma de oscilación, porque el movimiento de las olas se va repitiendo. Otro ejemplo de oscilación sería con relación aquí al péndulo. Yo tengo aquí un péndulo. Claro, ustedes saben que el péndulo es un instrumento, tiene una masa, tiene una soguita y aquí está el punto de apoyo. El péndulo, si ustedes hacen ese movimiento y lo sueltan, el péndulo lo que hace es esto. Va
y viene. Va y viene, ¿verdad? El péndulo. Entonces, ese movimiento de va y viene es lo que nosotros llamamos oscilación, ¿verdad? Son movimientos repetitivos, movimientos repetitivos. Y son de la misma clase, son de la misma clase. Entonces, eso es lo que es una oscilación. Entonces, el movimiento oscilatorio es un movimiento que describe oscilaciones. El movimiento oscilatorio de las olas, el movimiento oscilatorio del péndulo, el movimiento oscilatorio de la cuerda de la guitarra. ¿Verdad? Entonces, aquí nos dice que el movimiento oscilatorio también es un movimiento periódico, porque periódico significa repetición, o sea, es un movimiento periódico. O sea, esa es otra forma de llamarle el movimiento oscilatorio, movimiento periódico, porque es una repetición, movimiento de repetición. Ok, entonces ya sabemos que es un movimiento oscilatorio, que es una oscilación. Entonces, el movimiento oscilatorio tiene su característica, tiene algo que lo caracteriza. Y podemos ver primero las oscilaciones. Valga la redundancia. Si un movimiento es oscilatorio, tiene que tener oscilaciones. Eso es lo primero. Esa es la característica principal. Si el movimiento no tiene oscilaciones, no es un movimiento oscilatorio y ya. Luego, el movimiento tiene que tener un desplazamiento. O sea, con relación a las olas del mar. Si yo tengo mi punto de referencia aquí, ese punto de referencia tiene que moverse para que se cree esa oscilación. Para que se cree esa oscilación, el punto tiene que moverse y volver otra vez al inicio. Entonces, eso, el desplazamiento es muy importante. Si no hay un desplazamiento, entonces las olas no se van a crear. Y si las olas no se crean, no hay movimiento oscilatorio. Claro, eso es lógico. Entonces, en el péndulo pasa igual. En el péndulo, si yo tengo el punto de referencia aquí, ese punto de referencia tiene que moverse y volver otra vez al lugar inicial para que se cree una oscilación. ¿Verdad? Si no se mueve, no se va a crear oscilación. ¿Verdad? Yo creo que eso está claro. Luego está el asunto de la amplitud. La amplitud es lo que se refiere a la distancia máxima. En las olas, la distancia máxima es esta. Del momento que la ola aparece hasta que desaparece. Esa viene siendo la X máxima, la distancia máxima. ¿Ah? Esa es la amplitud. En el péndulo, la distancia máxima siempre va a ser en forma horizontal, así, de aquí a aquí. ¿Claro? Ok. Seguimos. Luego está lo que es el periodo y la frecuencia. ¿Qué ocurre? El periodo que se representa con una T es el tiempo que dura una oscilación. O sea, si yo tengo el péndulo, y el péndulo se mueve hacia allá y vuelve otra vez, entonces el tiempo que dura esa oscilación es el
tiempo es el periodo. Vamos a suponer que el péndulo dura 0.25 segundos en hacer eso, en esa oscilación. Eso es el tiempo, ese es el periodo. Tiempo que dura una oscilación y ya. Ahora, la frecuencia es lo inverso al periodo. O sea, la frecuencia que se representa con una F es la cantidad de oscilaciones que se da en un segundo. O sea, el periodo se refiere al tiempo que dura una oscilación. O sea, tiempo entre oscilación. Y la frecuencia es la cantidad de oscilaciones entre el tiempo. O sea, oscilaciones entre tiempo. Es inverso, contrario. Entonces, vamos a suponer que el péndulo se mueve así, vuelve, luego hace otra vez así, vuelve, otra vez así, vuelve, y ahí se cumple un segundo. Entonces, si el péndulo dio 3 oscilaciones en un segundo, eso significa que la frecuencia F es igual a 3 Hz. El Hz, mírenlo aquí, es la unidad de frecuencia. ¿Oyeron? Hz. Entonces, 3 Hz significan 3 oscilaciones en un segundo. Si yo tuviera 4.5 Hz, eso significa 4 oscilaciones y media en un segundo. O sea, eso es lo que tiene que ver con la frecuencia. ¿Verdad? Aquí abajo nos muestra unas formulitas sobre que tanto el periodo como la frecuencia son inversos. Míralo ahí. Frecuencia igual a 1 sobre t, eso significa inverso. T igual a 1 sobre f. Y por último está lo que es la frecuencia angular. La frecuencia angular en realidad es la velocidad que lleva la oscilación. Y esta velocidad se encuentra con esta formulita que depende de la frecuencia, pero también yo puedo poner la formulita que depende del periodo. O sea que si nosotros sabemos cuánto vale la frecuencia y cuánto vale el periodo, entonces nosotros podemos saber qué velocidad lleva cada oscilación. ¿Verdad? Entonces, esto siempre va a ser en radianes sobre segundo. Eso ya lo vamos a ver en los ejercicios. Se lo voy a explicar los ejercicios. Esto de los radianes sobre segundo, porque esta velocidad no se mide en metros sobre segundo. No, esa velocidad no se mide así. Se mide en radianes sobre segundo. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, esto es la parte introductoria de el movimiento oscilatorio. Creo que no me faltó nada. Así que, si hay alguna pregunta, la pueden hacer ahora.